Estimadísimo Enzo, ¿cómo estás? Un beso Estimadísima grande. Úrsula, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Súper contenta de que estemos aquí, de que estés acá y hayas aceptado la invitación de hablar de un tema súper interesante y muy escorpiano, muy eclipse en Mm, Escorpio, muy tabú, que son los arquetipos incestuosos en la astrogenealogía y sí, en la astrología, que son arquetipos poco abordados o por lo menos no hay mucha información abierta al respecto. Y así tú es. tienes una experiencia maravillosa en ese sentido y acá la idea es desmenuzar este tema desde varios puntos de vista, desde lo mitológico, desde lo arquetipal astrológico, desde lo astrogenealógico. Desde lo Entonces, psicogenealógico, desde que lo sería esa parte, psicogenealógico, claro, desde lo entonces es un sistémico, tema sí, interesante a abordar y tabú que vamos a ir destapando con la seriedad que amerita el tema también. completamente, completamente. Bueno, súper feliz de estar en este nuevo programa contigo. Además que cuando me comentaste que dialogáramos, ¿no? Que habláramos sobre este tema, me pareció extraordinario porque también lo que decíamos, no hay mucha información, no se habla mucho del tema de los incestos, sobre todo en el campo de la astrología, ¿no? Quizás sí podemos encontrar literatura, bibliografía al respecto de los incestos, aunque tampoco, fíjate, como decías, es un tema muy tabú, ¿no? Entonces, no todo el mundo se atreve a hablar cuando se trata de sexo, de temas sexuales. Hay todavía como que cierta resistencia, Resistencia. ¿no? De, algunos, de algunas partes y no hay tantos autores que realmente se dediquen a hablar con total espontaneidad y libertad sobre los temas que están relacionados con la sexualidad. Bueno, comenzando por la piedra angular, que yo siempre digo que cada tema tiene un origen y hay que remitirse Mm, siempre a la primera fuente. La fuente mitológica, desde la Biblia ya comenzamos con una estructura de incesto porque Adán y Eva son hermanos. Ahí comienza la primera imagen o la primera figura incestuosa y si son los primeros y a partir de ahí se genera la estructura social, porque ellos van poblando el mundo, ya tenemos que el incesto forma parte de la estructura social, así como en la mitología greco-romana y otras mitologías que son hindús, babilónicas, incas, etcétera, también aparece el incesto como estructura social. En la mitología greco-romana tenemos el clásico incesto entre Gea y Urano, que es la madre y el hijo, que de hecho Gea no fue solamente con su hijo Urano, también tenía un hijo que mm, era Ponto, ¿sí? Y con Ponto tuvo las criaturas del mar. Y lo interesante es que con Urano y con Ponto tuvo criaturas deformes. ¿Por qué? Porque las mm, relaciones incestuosas producen los genes recesivos y las malformaciones. Entonces, por correcto. eso con Urano salen estos Ujú, cíclopes, los hercatónquiros, criaturas deformes, porque están hablando también de la consecuencia genética, no correcto. solamente moral, pero Sí, y fíjate que una de las consecuencias, ¿no? Que tal cual como lo comentabas, de los incestos, tiene que ver con esas deformaciones, porque es producto de un desorden genético, o sea, hay un desorden genético porque se están combinando genes, es como decir, digámoslo de esta manera, es como si unimos dos polaridades similares, ¿no? Un negativo con negativo, o sea, ¿qué pasa allí, no? Un positivo con positivo. Entonces, aquí hay un punto que lo he visto en diferentes estudios, investigaciones, repeticiones de casos de familias con hechos incestuosos en sus mapas natales. Uno de los que resulta siempre protagonista es Urano. Urano tiene una gran intervención en la estadística de los casos incestuosos o de familiares patógenas, de familias, mejor dicho, patógenas, donde el sexo está en todas partes, donde el sexo está en todas partes, menos en el lugar donde se tiene
que realmente desarrollar. Cuando digo que el sexo está en todas partes, es lo que da origen en las familias a que se produzcan experiencias incestuosas, que después voy a ir hablando de cuáles son o cómo pueden ser, o sea, qué son esas experiencias, qué son esas relaciones, o sea, con quién se produce esas relaciones incestuosas. Que el objetivo de nosotros hoy es también ir dialogando y mostrando arquetipalmente en la carta con quién se identifica según las investigaciones que hemos hecho. Bueno, tú sabes que Urano, claro, es el rompedor del status quo. Entonces, si es el primero en la mitología griega en tener relaciones Mm, incestuosas, obviamente es un arquetipo astrológico de vamos a romper un status quo de lo prohibido. mm, Pero tú sabes que en la astrología está lleno de ejemplos, o sea, en la mitología está lleno de ejemplos de relaciones incestuosas, porque tenemos por un lado Júpiter que se casa con su hermana gemela, ujú. con Hera, tenemos a Saturno que también se casa con su hermana, tenemos a Sí. Helios que tiene con Selene, que es la luna, que tiene hijos, ¿sí? Ujú. Entonces también arquetipalmente el Sol y la luna representan también una relación incestuosa arquetipalmente, no significa que todo el mundo que tenga aspecto de luna con Sol, por favor, Claro, por vamos a estar supuesto. en el incesto, pero tuvieron hijos y tuvieron relaciones incestuosas, Helios y Selene. Venus, que literalmente en latín tiene que ver con lo venéreo, ¿sí? Con la Ujú. sangre, con la vena, con lo que se transmite, que no solamente es la sangre, pero es el ADN finalmente. Que Ujú. Venus tuvo relaciones con Marte y con Mercurio, que son sobrinos en la mitología, son los sobrinos de Venus. Y Venus también tuvo Sí, una relación y tuvo una hija con Neptuno, que Neptuno es un tío, es el tío de Venus en la mitología, tuvieron una hija. Entonces, Venus también es un arquetipo de incestuosidad, digamos, si lo miramos desde esa perspectiva, con los planetas con los cuales hace contacto. de hecho, de hecho, en el 40-45% de los casos hay una relación con Venus. O sea, los aspectos, eh, que uno de los aspectos predominantes que yo he encontrado es los aspectos o los factores entre Venus y Saturno, ¿no? Que después también quiero explicar eso, pero Venus lo vamos a encontrar dependiendo el nivel de incestuosidad. O sea, si han sido casos de padres con hijos, si ha sido el caso de abuelos con nietos, si ha sido Exacto. el caso de hermanos con hermanas, de tíos a sobrinos. Entonces, dependiendo del nudo incestuoso, también vamos a tener una relación con factores planetarios. Y es impresionante, Úrsula, cómo los factores planetarios, según las distintas experiencias, nos están indicando exactamente la función de dicho arquetipo. Lo que tú has mencionado, por ejemplo, en los casos, aquí lo tenía también ya dibujado, ¿no? Ven con las relaciones incestuosas. Cuando se han encontrado los casos de Venus-Saturno, los altos índices de incestos están muy vinculados a estos aspectos y son relaciones que se mantuvieron en secreto. Por lo general fueron entre un padre y una hija y un abuelo y una nieta. Claro, y Exacto. aquí comprendemos, fíjate, ¿no? Eh, Saturno siempre marca la diferencia de edad. mm, las Es un generaciones. personaje en la familia, claro, Saturno es un personaje en la familia grande, o sea, adulto, ¿no? Que tiene una diferencia de edad considerable. Y Venus representa esa parte que dentro de lo que es la línea generacional, está por debajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que está por debajo es el que está arriba, el grande, teniendo relaciones vinculares, sexuales, con la que está en la descendencia, ¿no? En la línea de descendencia, que puede ser el caso de una hija, como puede ser el caso de una nieta. Claro, es que además en la mitología Saturno es el padre de Venus, ¿sí? Sí. Entonces se ve mucho el arquetipo de,
del incesto hija-padre o hija o hijo-abuelo, ¿sí? Ahora el incesto mayoritariamente se produce del sexo masculino hacia el sexo femenino, en el Femenino, 90% de los en casos, el 90, totalmente. aunque hay casos de mujeres, de madres que van a tener relaciones incestuosas con los hijos, o de Sí, sí, tías con sobrinas o sobrinos, con sobrino. ¿sí? Pero no se da tan frecuentemente como el incesto del sexo masculino hacia el femenino. Claro. No, y has tocado un punto que también es importante aclarar, porque las personas muchas veces no saben cuáles son los contactos que realmente generan o causan el incesto, ¿no? O sea, ¿con quién? ¿Con qué familiar? ¿Con qué pariente? Por ejemplo, tenemos, como decíamos, las relaciones que se dan sexualmente entre padres e hijos. Aquí es vincular. Las relaciones que se dan entre hermanos y hermanas, aquí es vincular. Las relaciones sexuales entre abuelos y nietos es vincular. Y por supuesto, relaciones entre tíos y sobrinos, que hay casos que tienen que ver con relaciones entre tíos y sobrinos de sangre, es vincular, pero hay casos que son relaciones entre tíos o tías políticos con sobrinos políticos, es decir, eh, por ejemplo, el esposo de mi hermana, ¿no? Por decirlo así, el esposo de mi hermana, eh, sería el tío político de un hijo que yo tengo o de una hija Claro, que yo tengo. Imaginemos que el esposo de mi hermana y yo tengo una hija, él es su tío político, político, tiene relaciones con ella. claro. Pues ahí también se está produciendo un caso incestuoso, pero no es a nivel vincular, sino a Sanguíneo. nivel, exacto, no es sanguíneo, sino es relacional dentro del sistema familiar, ¿Y sabes aunque lo no que es, pertenezcan, ¿no? aunque no pertenezca de Aunque sangre, no pero pertenezca de tú sangre, sabes claro. que, bueno, hay que aclarar que el incesto, va a existir el incesto con consentimiento y el incesto sin consentimiento. Correcto, Entonces, exacto. hay de ambos incestos, en el caso del incesto con consentimiento, ¿sí? Cuando hay consentimiento de las partes, porque efectivamente se produce una atracción sexual o un enamoramiento de un familiar, que a veces la persona es consciente de que está sintiendo una atracción sexual por alguien que quizás no debería sentirlo, entonces también eso genera un poco una experiencia compleja. Bueno, cuando uno cae enamorado de un familiar, eso se llama la fratilagnia. Mm, Esa es la palabra ahí para describir: me enamoré de mi primo, me enamoré de mi tío, me mm. enamoré de mi hermano, incluso me enamoré de mi papá. Ujú, ujú. Sí, claro, claro. Cuando hay incesto con consentimiento, porque fíjate que bastante incesto con consentimiento. Lo que pasa es Sí. que es un tema tabú, entonces abiertamente, por ejemplo, un padre y una hija no van a abrir públicamente que tienen una relación consensual, así como hay otras que son sin ese consentimiento también. Pero hay pues, padres e hijas, por ejemplo, en Estados Unidos, que se han casado legalmente, ahí estaba leyendo un caso, Ujú. con 20 años de diferencia, él de 45, la hija de 22, que se casaron porque se enamoraron y ahora el Estado los está llevando a juicio porque después de que los casaron legalmente se dieron cuenta de que eran padre e hijos. Hay madre e hijas que se han casado en Estados Unidos y que también están eh, siendo enjuiciadas por el incesto, Perfecto. porque en las sociedades el incesto no está criminalizado hasta ciertos grados de parentesco. Es decir, primer y segundo grado de Mm, parentesco es un incesto ilegal y de hecho no te puedes casar. Está prohibido el matrimonio con sí, familiares de primero o segundo con grado, familiares de pero primera y sí de segunda grado. tercero o cuarto grado, o sea, ya te puedes casar Mm, con un primo sí, o incluso en sí, con un, algunos países te puedes casar con un hermanastro, incluso sí, en algunos países. cierto, cierto. Y también, fíjate que se toma dentro de lo que son los casos de las relaciones incestuosas, ¿no?
también se considera incestuoso, por ejemplo, que una persona tenga relaciones con su suegra. Que yo tuve un caso de consulta, mi querida Úrsula, un chico, un hombre que confesó que su problema, que había tenido muchas veces, varias veces relaciones con su suegra estando casado, o sea, con la hija, ¿no? O sea, imagínate, mantenía una relación con la hija y con la madre de la hija. Y cuando hicimos el abordaje astrogenealógico en su mapa, por supuesto, un factor Venus-Saturno, pero allí, de primera línea. Pero también había algo interesante. ¿Sabes que en la historia de Edipo ¿Mm? hubo una investigación que lograron realizarle la carta natal a Edipo? Ok. ¿Sí? La carta natal. Y curiosamente, Edipo era ascendente Cáncer con la luna haciendo conjunción con el ascendente. Pues bueno, este chico, por ejemplo, tenía una luna conjunción con su ascendente Escorpión, ¿no? Que son patrones arquetipales importantes en el incesto, visto con otros aspectos, porque no, ahora no vamos a pensar que todas las personas que tienen a la luna conjunto al ascendente son candidatas, ahí Claro. candidatas a ser incestuosas. No, también tenemos que hablar de lo siguiente. Estas personas, aunque no hayan vivido literalmente o directamente relaciones incestuosas, vienen de nudos incestuosos, es decir, han podido ocurrir en su sistema familiar, lo sepan o no, casos de incestos. Y es importante ver en la carta, porque alguien me puede decir, yo tengo a Venus Saturno, pero yo no he sufrido, tú no, Pero tu pero familia. un familiar sí, y eso está secreto. Y ahí te puede indicar o te puede mostrar una serie de patrones que tú después dices, ya comprendo, ya entiendo por qué me pasan ciertas o tengo ciertos comportamientos o ciertas pautas que han estado ocurriendo en mis relaciones de pareja. Claro, y también ¿Ves? hay que ver el nivel de la incestuosidad en la relación, porque la incestuosidad, claro, puede llegar a un nivel de relación amorosa, de abuso o de relación sexual. Pero Claro, también hay relaciones incestuosas que no necesariamente está entre medio la sexualidad. Como por ejemplo, em, vamos a poner un ejemplo, los hijos que son muy mamones, como le llamo yo, ¿sí? Que son muy mamones con mamá, claro. mamita, mamita arriba, mamita abajo, bueno, tienen un tipo de relación incestuosa con su madre y no lo hablo en el sentido genital ni sexual, Exacto, pero están exacto, casados con su madre, ¿sí? Hay completamente. hijas que con su papá, papito aquí, papito allá, papito, ¿qué quiere comer? Papito, lo alimento, papito, lo puesto. Lo único que falta es tener sexo con el papá, o sea, por exagerar Sí, un poco la y tú nota. sabes cómo se llama. Y ese es un tipo de relación incestuosa sin que tengas atracción sexual por tu papá y sin que tengas Claro, sexualidad con tu... son complejos de Son los apego, complejos. que está el complejo edípico, el complejo de Edipo, el caso del varón, del hijo con la madre, y el caso de la hija con el padre, el complejo de Electra. Entonces, allí tenemos claro lo que tú dices completamente, porque también, y menos mal que tocaste ese punto, Mm, porque hay familias, sí. o sea, hay árboles familiares, ¿no? Donde aparece claramente identificado los llamados nudos. Y uno de los grandes nudos de complejidad es el nudo incestuoso. Y el nudo incestuoso no necesariamente, como dice Úrsula, no necesariamente es aquel que está caracterizado por una interacción genital. No, es completamente emocional, completamente Emocional. inconsciente y psicológico. Y ahí Entonces, sí que sí, la mayoría podemos entrar de alguna manera en esa muchísimo, categoría de incesto emocional, ¿sí? mucho, Las madres con mucho. sus hijos, por ejemplo. Es que es impresionante. La madre con Y hay, sus hijos. claro, y ahí Y en ese lo que yo me he caso, fijado también sí, son los hermanos mellizos o los hermanos entre mujer y hombre, porque o el hombre va a tender a cuidar a la hermana
haciéndose pasar por, entre comillas, un tipo de pareja protector, no siendo la pareja, por supuesto, o la hermana va a suplir ese papel de esposa o de madre del hermano, ¿sí? Entonces ahí también vemos otra caracterización de un tipo de incesto emocional. Qué bueno que has tocado eso también, porque fíjate que a nivel sistémico, cuando trabajamos dentro de las constelaciones, hay una información, a veces hay casos de conflictos entre hermanos, o que un hermano está ocupando el lugar de la pareja de la hermana. Es decir, la hermana no tiene pareja porque, claro, está para allá, para acá, van a una fiesta, voy con mi hermano, voy a salir a sacar el DNI, voy con mi hermano, voy al mercado, voy con mi hermano. El hermano ocupa el lugar de la pareja. No se da lugar a que esta persona, esta mujer, o al revés, o este hombre, puedan tener parejas porque lo están ocupando sus hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Que históricamente, o mejor dicho, transgeneracionalmente, han podido existir casos de incestos que se están repitiendo de manera simbólica a través de estas relaciones. Con los mellizos también ocurre. Fíjate que el hecho de que se represente, lo digo aquí simbólicamente a nivel sistémico, el hecho de que hayan familias en donde repiten muchos casos de mellizos, de nacimientos de mellizos, o llega el evento, ¿no? De tener a unos mellizos, y más si es la parejita, ¿no? La niña y el niño, está retribuyendo o reparando un caso oculto, un caso que está tapado de incesto. Fíjate. Qué Entonces es interesante interesante. ver esto, ¿no? Y también tomar en cuenta estos mensajes que se van generando en la familia, en los sistemas familiares. Y allí, mi querida Úrsula, entran en juego dos signos importantes a observar en las repeticiones arquetipales, donde, por ejemplo, vamos a encontrar muchos casos donde se han vivido experiencias comprobadas y reales de incestos de personas que tienen su luna en Géminis, de personas que Sí. tienen la luna Piscis, o sea, sobre todo signos dobles. Géminis es un signo doble, Piscis es un signo doble. Entonces, principalmente estos signos dobles hay que tomar en cuenta en el estudio, en la investigación de los casos de incestos, qué pasa, qué ha pasado, ¿no? A nivel familiar con estos hechos. Que, por ejemplo, con la luna Géminis ha podido existir el caso familiarmente hablando o en una memoria familiar anterior, han podido existir casos de incestos entre hermanos, relaciones incestuosas entre hermanos. Por Aunque yo tengo la luna supuesto. Géminis y yo digo, pero bueno, pero yo jamás, pero fíjate, profundizando, mira qué pasó una vez. Tenía el caso de un paciente con un tema de problemas en sus relaciones de pareja. ¿Y sabes cuál era el problema en sus relaciones de pareja? La eyaculación precoz. ¿Qué pasa? Entonces, profundizando, llegamos a esa luna Géminis y allí, ¿sabes? Vienen eh, esos flash, Flashback. esos flashbacks y tú le dices, yo le pregunto, ¿tú tienes hermanos? Me dice, sí, tengo una hermana más grande que yo. Ujú. ¿Cuántos años de diferencia? 7 años. Perfecto. Cuando tú tenías 10 años, 11 años, ella tenía ya 18 años, ¿verdad? Ya era una mujer. Me dice, sí. Tú llegaste a tener fantasías sexuales. Primero me vio así, tú sabes, como que me estás diciendo, me estás viendo como un... Porque la gente cree que tú le estás llamando aberrado, ¿no? Depravado. No, no, no. ¿Tuviste? Y él después me confiesa, me dice, sí, sí, yo sentía cosas por mi hermano. Es normal. Pero no pasó nunca nada, pero él sentía, es más, lo voy a decir así públicamente, me decía, me erectaba. O sea, fíjate, porque ya estaba, claro, imagínate, estamos hablando de un ser que estaba ya cerca de la pubertad, cuando las hormonas están en su máximo apogeo de alboroto, ¿no? Mm. De excitación, que quieren salir, que gritan, o sea, un chico de 13 años, de 14 años, imagínate, ¿no? Entonces, claro, su luna Géminis ya proyectaba esa experiencia de
incestuosa, pero que era mental, era un incesto mental. Fíjate cómo que también Muy puede existir el Géminis, el incesto incesto, mental, o ¿no? sea, a nivel de fantasía sería el Claro, incesto. ¿Sabes qué? pero quiero terminar eso. ¿Y sabes de dónde se producía su eyaculación precoz? Porque él comenzó o sea, quedó fijado, ¿no? De esa experiencia y comenzaba a tener inconscientemente con las mujeres relación con su hermana. Quiero decir, él buscaba mujeres de estereotipos similar a su hermana. Entonces, claro, en el momento del acto, él no tenía la relación con Carmen o con María, él tenía la relación, era con Julia. O sea, Julia, aquí pongo un nombre inventado, ¿no? Julia era su hermana. Entonces, él inconscientemente proyectaba a su hermana y de ahí ocurría el acto de la eyaculación precoz. Para que veamos cómo muchas veces unas consecuencias, unas situaciones que nos pueden estar afectando, pueden estar también muy relacionadas con aquellas fantasías, aquellos procesos que en algún momento uno cree que eran cosas de niños o de niñas o de adolescentes, se quedaron allí, se quedaron fijadas. Y esas el inconsciente sigue haciendo fiesta con esa información. ¿Qué te parece, mi querida Lucía? Qué impresionante. ¿Sabes qué? Yo tengo dos sobrinos mellizos, una mujercita y un hombre, Mm, que nacieron o se gestaron, mejor dicho, para el eclipse que tuvimos en Géminis en el 2012, ¿sí? A mí me llamó la atención porque mm, cuando nos anunciaron que venían dos en la familia que se nos adicionaban, claro, estábamos con eclipse en Géminis Géminis, imagínate. y además con un eclipse de Venus en Géminis, que los eclipses de Venus suceden cada ciento y pico de años, ¿sí? Los eclipses de Venus con el Sol, donde están súper Mm, alineados. Bueno, ahí Venus estaba también en el eclipse de Géminis participando y se produce el nacimiento de estos dos mellizos que son hermafrodita, digo yo, porque están los dos sexos, claro, ¿sí? claro, claro. Masculino y femenino, ¿sí? Femenino. Y ellos, claro, Mm, yo estoy con ellos desde que nacieron. Ya en la actualidad tienen, claro, ellos nacieron en el 2013, ya tienen casi 9 años, entonces mm, uno mm, nota la relación, ¿por qué? Porque en un principio varón y mujer se colocan en la misma pieza porque son hermanos, mm. entonces ya hay, digamos, una convivencia en un dormitorio. Me va a decir, Ursula, pero Sí, son niños. Sí, sí estamos de sí, acuerdo, sí. si no lo estoy mirando desde el lado perverso, simplemente lo estoy Claro, claro, mirando claro. desde el lugar en que dormían juntos, conversaban juntos, Ujú. comían juntos y empezaron a crear una relación incestuosa en el sentido de la hermandad, porque Géminis tiene que ver con también La hermandad, la sí, hermandad, ¿sí? De que yo total. te cuido a ti, tú me cuidas a mí. Y obviamente Ujú. la relación que están creando va a ser una referencia muy importante para la relación de pareja que tengan después, porque seguramente mi sobrino va a ir a buscar Totalmente. una pareja que sea un reflejo de su hermana con la que creció, con la que desarrolló un vínculo, ¿sí? De amor hermanable, digamos, Correcto. y mi sobrina también va a buscar esa Un imagen de la prototipo, relación, un claro, prototipo. Entonces ahí vemos a ver, un nivel de incestuosidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? totalmente. Que eso ocurre también cuando la hija busca al padre en el hombre. Claro, Ahí también hay un campo, un nudo, eso se llaman no, nudos de incestuosidad, ¿ves? ¿Por qué? Porque aunque no es real, o sea, aunque no es, digo real, no es sexual, no es genitalmente directo con el padre, pues en el imaginario, o sea, en la psique de esa mujer, el inconsciente no está buscando a Pedro, está buscando en Pedro a papá, exacto. en Luis a papá, o sea, está buscando al hombre prototipo del padre, o al revés, ¿no? Pasa también con los chicos, ¿no? El hombre busca el prototipo de la madre, entonces es cuando está también un nudo incestuoso con la madre, entonces voy a buscar mujeres
con cabello negro largo, porque mamá es cabello negro largo, con una cara ovalada, o sea, y tú dices, oye, pero qué curioso, tu esposa o tu pareja se parece a tu madre. Entonces cuando te dicen, si te dicen eso, yo, oh, claro, pero es así, ¿no? Y es las trampas que nos pone el inconsciente, pero eso es cuando existen las tendencias y esos arquetipos internos proyectados hacia los nudos incestuosos o con nudos incestuosos. Bueno, el año pasado, en el 2021 fue, no, fue en el 2020, Mm, perdón, fue en el 2020. En el mm, 2020 que tuvimos el eclipse, en junio tuvimos un eclipse en el signo de Géminis, junto con una Venus Star Point en Géminis, sí, que las Venus Star Point marcan las relaciones también a nivel colectivo. mm, Y eso fue justo en el segundo semestre del 2020, donde ya entrábamos de lleno en el confinamiento, mm, mm, mm. donde aumentaron aún más los casos de incesto. Y ahí Casos, vemos también totalmente. esa Venus Star Point en el signo de Géminis Claro, y ese eclipse en claro, Géminis de las relaciones entre los pares, de la relación entre los hermanos, los tíos, abuelos. ¿Por qué? Porque el confinamiento también hizo que explotaran las experiencias de incesto completamente. con consentimiento y sin consentimiento. Y sin consentimiento. ¿Tú quieres saber cuáles son las causas de incestos? O sea, ¿cuáles son las causas que originan u ocasionan los incestos? Por Las lo general, disfunciones. sí, claro, pero una de las principales causas, la que tiene mayor porcentaje, Úrsula, son los hacinamientos Sí, familiares. ¿Qué es un hacinamiento familiar? Mucha gente en un lugar pequeño. Los encierros exacto. también generan incestos. Las creencias sexuales, los padres tóxicos y los comportamientos compulsivos, que son comportamientos que ya después, como decías antes, terminan siendo comportamientos disfuncionales a Exacto. nivel sexual. Pero fíjate que la principal causa de, a nivel cultural, a nivel social, de los incestos son los hacinamientos. Exacto. Son los Entonces allí, hacinamientos. claro, corroborando todo lo que tú estabas explicando sobre eh, el momento en que se genera el confinamiento, ¿verdad? Que tenemos este eclipse y aumentan los casos. Claro, hay encierro, Hay hay... encierro, uno interactúa con las personas que tiene, Sí, entonces uno se va a enamorar o va a tener sexo o se va a enojar con sí, la persona porque las relaciones ahí se producen con las personas que están físicamente cercanas en el lugar, sí. cercanas en el lugar. Mira, Que ¿sabes yo, qué? Yo no sé si tú lo dime, has visto en tus sí, consultas, además de ver estos aspectos de, por ejemplo, Venus-Saturno o de la Luna. Claro, porque los planetas mitológicos, desde el punto de vista de la mm, mitología, también tienen muchas relaciones incestuosas. Por ejemplo, la mm, Luna con Neptuno. ¿Has visto algo de la Luna ujú, con Neptuno? Porque generalmente tiende a asociarse que los aspectos de la Luna, ya sea con mm, Saturno, con Júpiter, con mm, Neptuno, con Plutón, tendría que ver mucho mm, con los niños o las con niñas los niños. pequeñas, con los púberes. Sí, bueno, Las te relaciones comento, incestuosas con púberes. sí, te comento, lo he visto mucho en los casos de Luna Piscis, que ahí tenemos lo que es la dinámica similar de la Mm, Luna Neptuno, o sea, claro. es lo alegórico, ¿no? Lo Mm. alegórico a la Luna Neptuno es la Luna Piscis. Con Luna Piscis he visto mucho de estos casos. Te quería comentar que sobre las relaciones incestuosas con hermanos, entre hermanas, hermanos, y también con jóvenes, personas muy jóvenes o personas que están en el sistema que son menores, o sea, son menores, pero menores todavía refiero que no han llegado a la pubertad, son preadolescentes, niñas, niños. Estamos hablando de conjunciones importantes o de tramas planetarias
entre Júpiter, Mercurio y Plutón, donde interviene muchas veces Venus. ¿Ves? Júpiter, Mercurio, Plutón. Fíjate que Júpiter puede relacionarse en algunos casos con esas relaciones que provienen de un hermano mayor hacia una hermana menor, Mercurio, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, pero son en la misma línea de la línea que sería una línea, en este caso, fraterna, ¿no? Es lo que se conoce como una línea colateral. Es una línea colateral. Y en esa línea colateral intervienen mucho también, visto por las distintas experiencias de casos, aspectos entre Júpiter, Venus, Júpiter, Mercurio, Plutón, Mercurio. Bueno, Mercurio es el hijo de Júpiter Claro. y es el sobrino de Plutón y de Neptuno, y es, desde el punto de vista de la mitología, el nieto de Saturno, Claro. Mercurio. Entonces Y ahí también también se pueden sacar, y recordemos, Úrsula, un mito clásico de incesto, que es el rapto de Perséfone, o sea, Hades, su tío, mm, que es Plutón, estamos hablando de Plutón, cuando rapta a Core, primero ella es Core, la inocencia, luego la convierte en Perséfone cuando rapta esa inocencia y abusa de ella, pero luego se convierte en un acto de consentimiento, pero se termina generando una dinámica de incesto. claro, Digo de y consentimiento aceptada, porque ella se convierte en la esposa se convierte en la esposa. de Hades, Sí. claro. Entonces, pero se convierte con consentimiento. O sea, sí, yo quiero estar contigo, ¿no? Yo me quiero quedar contigo. Pero el primer acto que surge es un acto de secuestro, y es un acto incestuoso completamente que no tenía, que era sin el consentimiento de ella. Entonces, aquí vemos otra vez esa energía de rapto que genera Plutón, como también de alguna forma Plutón puede significar el rapto de la inocencia, o lo que se llama la inocencia robada, que es una de las características que determina mucho los casos de incestos. Bueno, no solamente Plutón raptaba ninfas, doncellas y Bueno, diosas, Neptuno, Saturno, Júpiter, se raptaban a cuánta cosa se le cruzaron en el camino. Y muchos familiares, de hecho, Júpiter y sí. Saturno, además de estar casados con hermanas, sí abusaban de sobrinas, de otras hermanas, abusaban de... Son figuras bastante incestuosas en la mitología. De hecho, la Sí, mitología representa todas las disfunciones del ser humano. O sea, en la mitología vemos todas las disfunciones claro, del ser totalmente, humano. del ser humano. Está todo ahí. Está todo desde el origen de los dioses. Y eso prueba de que el insecto forma parte de la estructura social, que lo que no significa que esté bien o mal, o estemos de acuerdo o no estemos en desacuerdo, digamos, forma parte de la estructura social. Mucha gente es producto de Mm. relaciones incestuosas, ¿sí? Hay De muchos hecho productos de relaciones. antiguamente era aceptada. Era O sea, aceptada porque la antiguamente a nivel endogamia legal, claro, era aceptada. Después se permitía. convirtió ya en, claro, se convirtió ya en un acto ilegal, ¿no? O sea, que pasa a ser una ilegalidad, pero antiguamente era legal, o sea, era visto como un acto natural. Por eso encontramos, es como tal cual tú lo dices, como una parte Mm, antigua, estructural de la sociedad. Y por eso la mayoría de los mitos, igualmente de las estructuras sociales, por ejemplo, de los imperios antiguos, el imperio romano era el emperador con quien quería extender la progenie, quién tenía que ser el sucesor, pues alguien de pura sangre. exacto, Entonces tenía que concebir un hijo con mi hermana. exacto. Entonces era visto de forma natural por intereses, llámense políticos, llámense, pero claro, no deja de ser
no deja de ser una disfuncionalidad, como tú lo has comentado. Yo por esta razón, sobre todo en los estudios de astrogenealogía, Úrsula, he incluido la búsqueda de información y observación con los asteroides, porque los asteroides reúnen la mayoría de los arquetipos femeninos que la astrología tradicional no ocupa, no trata. Y he visto casos sobre estos mismos estudios que he ido mencionando, de, por ejemplo, de los nudos incestuosos, cuando aparecen conexiones de Saturno con Vesta, Mm, con el asteroide Vesta, Saturno con Ceres, mm, Demeter, sí. y Saturno con Juno, que sería la representante de Hera. Que es la ¿Te das esposa de cuenta? Júpiter, es la hermana de Júpiter. Mm, Igualmente los casos de aspecto Júpiter-Juno, ¿ves? Y Neptuno, fíjate, hablando de Neptuno, Neptuno-Ceres y y de Júpiter-Ceres también. Recuerda que Demeter fue muy humillada por sus hermanos, fue muy abusada por sus hermanos. Demeter fue abusada tanto por Poseidón, mm, Neptuno, sí, y también por el mismo Zeus, sí, sí. de donde deriva el nacimiento de Perséfone. Claro, de ahí ¿Ves? sale Perséfone. Entonces, claro, y también te pudiera agregar nudos incestuosos de relaciones tóxicas entre Venus-Plutón, desórdenes en las relaciones con el padre cuando hay casos Urano-Sol-Quirón. Entonces, estos datos interesantes también para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que son estudiosos de la astrología sistémica, de la astrogenealogía, estos datos les pueden servir para sus investigaciones y para profundizar más en la búsqueda de todos estos puntos y la ayuda, ¿no? Ayudar a la persona a comprender lo que no puede ver, porque, repito, son secretos, son parte de los grandes secretos de la familia. Sí, por supuesto, porque dos personas que tienen una relación incestuosa con conveniencia mutua lo van a tener guardado en secreto dentro de la familia porque Sí, no quieren que la familia lo sepa. Y las relaciones incestuosas sin consentimiento también. Entonces, quiera o no quiera, el incesto siempre va a ser un tema tabú. Y de hecho, cuando se abre ese tema, la familia lo primero que hace es cerrarse los ojos. Es como una reacción completamente. en el 80, en el 90% de los casos, nos enteramos de una relación incestuosa, no creemos, ¿sí? Yo tengo el caso de, bueno, mi madre fue asistente social Ujú, toda su vida mm, atendiendo casos, por eso ujú. sé tanto de la temática, porque aprendí Claro. gracias a ella. Sí, atendía casos y casos y casos. Pero yo recuerdo que tenía, bueno, que tengo una amiga que sufrió de incesto de parte de su padre, que Ujú, además su padre abusaba de las amigas de ella, ¿sí? mm, Y mm, su madre no le creía. Su mm, madre no podía, no quería creerlo, no quería encarar la realidad, no quería reconocer y negacionista durante 20 años, negacionista completamente. O sea, no lo estaba pasando al frente de sus ojos y no lo veía. Eso es no lo Neptuno. veo. Eso es Neptuno. Negación total. Y una vez Mm, que, porque yo creo que no, para ella fue muy difícil tener que aceptarlo. Por eso yo creo que esa negación constante, tuvo que ir aceptándolo, no queriendo aceptándolo, tuvo que ir aceptándolo, entonces, y después se puso al lado del padre, y eso se ve tantas veces. A mí mi amiga me decía, yo no puedo creer que mi sí, mamá se sí, haya puesto al lado de mi padre. Yo no puedo creer que mi mamá no me haya mm, creído a mí y haya apoyado a mi padre. Entonces, además, con el mm. consentimiento de la madre que ocurre mucho más de lo que uno pudiese imaginarse. Y sabes que eso responde a miedos, responde a la necesidad de sobrevivencia. Entonces, yo prefiero negar este hecho, yo prefiero taparme los ojos, porque también es una manera de decir, de no ver o de no querer entrar en el umbral del dolor. Entonces, muchas veces se prefiere negar una situación, aunque sabes que es verdad,
que sentir el dolor, que vivir el dolor. Y aquí hay sistemas familiares, sobre todo cuando han surgido Mm. mandatos familiares, creencias de esa lealtad ciega hacia el hombre, ¿no? Hacia la pareja, como que el hombre está primero y los hijos después, y ante todas las cosas que atente la integridad de ese hombre, tú tienes que defenderlo. Claro, Aunque esté cometiendo un acto, o sea, pero son creencias, ¿no? Y son creencias muy saturninas, yo diría todavía, que todavía, y sí, todavía ocurren, ¿eh? Todavía sí, ocurren, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya eso, no, 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 no. Eso sigue ocurriendo. sí. De hecho, la desfragmentación social que tenemos tiene que ver muchísimo con todos estos casos que estamos mencionando Mm. acá y no se habla, no se saca a la luz. ¿Y qué ocurre? Nosotros tenemos una sociedad traumatizada Así es. y de los grandes conflictos que estamos y las consecuencias que se están viendo ahora es de una sociedad traumatizada que tiene más de 60 años viviendo traumas tras traumas y no logran todavía o sea, poder sacar o poder tratar. ¿Por qué? Porque se prefieren tratar temas tipo paños calientes para tapar los grandes problemas que tenemos a nivel social. Y yo creo que estos eclipses que tenemos, sobre Mm, todo el nodo sur en Escorpio, también habla de los traumas colectivos. Y gran parte de totalmente, los traumas colectivos son estos traumas tabúes, estas experiencias de las claro. cuales nadie habla y que son tan dolorosas, porque ¿qué pasa? Que ahí estamos mucho también en el eje Tauro-Escorpio, en el ejercicio del poder y el ejercicio de, o lo que puede valer. Por ejemplo, si delatamos a tu papá, ¿quién nos va a mantener? Exacto. ¿Sí? ¿Quién nos va a La, mantener? la Nos vamos a un sobrevivencia, hoyo, la claro, sobrevivencia. claro, Tiene que ver, la pasa necesidad, la claro, necesidad por el control, por total, el abuso económico que llaman. El abuso correcto. económico, que hay muchísimo abuso Hmm, económico en las relaciones de pareja, pero muchísimo, ¿sí? completamente. Y yo recuerdo, bueno, no es que recuerde, pero el tema de los abusos económicos y de los abusos, donde incluso las hijas, para no crearle un daño a la madre, es decir, no voy a delatar a mi padre porque si lo meto a la cárcel, voy a hacer sufrir a mi madre. Y para no Sí. hacer sufrir a mi madre, prefiero sufrir yo y vivir con este duelo y con este dolor. Sí. También ese tipo de autosacrificio. Y lo que decías también antes, eh, la falta de credibilidad, o sea, poner en tela de juicio aquello que ha estado ocurriendo porque no, o sea, no se da crédito Mm, a que este hombre que es un santo claro. esté haciendo, porque claro, que, que eso, bueno, yo me voy a meter ahora en otra dimensión, pero es que caemos en lo mismo. El caso que ha pasado con la Iglesia Católica, todo lo que se ha destapado, pero precisamente ¿por qué? Porque, claro, debajo de una sotana, ¿quién va a creer, por favor? Si ese es un hombre de Dios que va a cometer. Pero somos humanos, somos seres humanos, emocionales, que tenemos fluidos, tenemos hormonas, funcionamos en un ámbito terrenal. Entonces, no se puede considerar o creer que ¿cómo se dice? La El sotana, traje, el ¿verdad? La traje. sotana o lo que sea, hace a la persona, ¿no? O el título hace a la persona. No, hay que revisar también cuál es cuáles son los valores de estas personas, de qué cuadro cultural proviene, ¿no? ¿Cuáles han sido sus experiencias? Estas son personas que han vivido sanamente su infancia o han vivido también a través de un trauma, porque todo esto también va paulatinamente generando o sumando lo que después se convierten en nuevas disfunciones. Independientemente quiénes seamos, a qué nos dediquemos, qué hemos estudiado, ¿no?
qué cantidad de montañas, de títulos académicos tengamos, pero la estructura de la psique de esa persona, ¿cómo está? ¿Ves? Entonces, claro, Todos al psiquiatra, por pues favor. bueno, por eso comento que es una sociedad traumatizada. Es Sí, una sociedad porque, traumatizada y sí, la gente no reconoce muchas veces esos traumas. Y Scorpio no. muchas veces dice, invierte en tus traumas en vez de estar invirtiendo en tonteras. Mm. ¿Sí? Yo tengo gente que invierte $700 en una chaqueta Armani, en un par de Sí, lentes sí, sí, Christian Dior, pero sí. todavía están cagados de susto con un trauma que no han podido Es lo superar. que, Entonces, claro, en vez de estar claro, 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 invirtiendo ese dinero en tonteras, ¿por qué no inviertes en sanar claro, tus traumas? Va a ser mucho exacto. más enriquecedor porque vas a vivir una vida Total, mucho más enriquecedora. completamente, completamente y 100% de acuerdo contigo, mi querida Úrsula, porque era lo que te decía, o sea, nos preocupamos cómo nos vemos, la apariencia, cómo vestimos, pero cómo estamos internamente, o sea, cómo está esto, cómo están tus emociones realmente, cómo estás tú por dentro, porque sí, vamos a vernos bien, eso es importante, sí, pero muchas personas terminan evadiendo lo que es realmente importante por, como dices tú, por tonteras, ¿no? Por tonteras, por apariencias o por tapar Tapar también. el sol con un Con un dedo. dedo. Es, porque la gran realidad es esa que vemos aquí. Esa es la gran realidad. Lo que pasa es que cómo cuesta y cómo le está costando a las nuevas generaciones, Úrsula, afrontar esa realidad. Entonces, por eso a veces es más fácil hacer TikTok. O sea, porque, sabes, estamos inmersos en un mundo tan básico, tan superficial hoy en día, que no son capaces de profundizar. Y ese es el mensaje de Escorpión. Profundiza, ve al inframundo y de allí extrae y vuelve a la superficie con los tesoros, con las riquezas que tienes que poner en marcha, en funcionamiento. Deja de tontear, deja de estar viendo superficialidades, deja de estar bailando en TikTok. Para atraer seguidores, déjate de bailar en Sí, TikTok. señor. Atrae por cosas interesantes que puedas ahí Oye, compartir. claro que sí. Yo creo que hay cosas tan importantes, ¿verdad? Que hoy en día se están perdiendo, se están queriendo dejar a un lado, eh, se quieren como que poner de lado y cuidado, ¿eh? Cuidado porque tenemos que ser siempre como que detractores, ¿no? De esto que puede hacer mucho daño a futuro. Entonces tenemos que siempre como ser la conciencia, ¿no? Volver a esa conciencia para poner los pies en la tierra. Entonces, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? También Por eso dando estos estamos mensajes y aquí dando estos ayudando mensajes, desarrollando estos estos granos temas, hablando, opinando, compartiendo y con la aportando. gente y para que Sí, la gente señor. también haga sus propias reflexiones cuando Sí. escuchen y también que vean en sus propias cartas. Yo diría que las personas ¿Eh? que han vivido una experiencia de incesto, ya sea de manera involuntaria o voluntaria, que vean qué aspectos podrían significar esos aspectos de incesto en sus cartas. Como les digo, Sí, todos los planetas tienen ya de por sí, cada planeta tiene una relación incestuosa con otro. En la mitología claro. todos están eh, en familia, en consanguinidad. Mercurio, Marte, Júpiter con Plutón son todos partes de la misma familia. Mm, completamente. Por eso hablábamos de eso, ¿no? De que si partimos de la comprensión del incesto, tenemos que reconocer que desde los principios de la estructura social ha existido el incesto. Así como ha Y existido la prostitución, pues ha exactamente. existido el incesto completamente. Y va a seguir existiendo. ¿Sí? Lamentablemente va a Sí, seguir sí. existiendo. ¿Sí? Lo que pasa es que digamos que ya llega, y era con esto podemos ir resumiendo, ¿no? Toda esta temática, ya es cuidar, ¿no? De qué manera se quiera enfocar en los próximos años Exactamente. esto, porque ¿sabes qué ocurre? Que hay grupos
que quieren legalizar, o sea, hacerlo ver como algo normal. Hay grupos, por ejemplo, hay grupos pederastas que ellos quieren hacer ver que es normal una relación con una criatura. O sea, mucho cuidado. Por eso, allí es donde, por eso digo, aterrizar y ver la realidad, abrir los ojos, no dejarnos engañar, no dejarnos confundir, no caer en neptunianadas, ¿no? Como digo yo, no caer en neptunianadas, porque te lo quieren envolver con papel de regalo y lo que te están metiendo en el regalo es algo aberrante. Sigue siendo aberrante, pero te lo quieren adornar de tal manera que tú dices, ah, no, pero no es tan feo, realmente no es malo. O sea, realmente es algo que sí es natural. Cuidado, cuidado porque hay cosas naturales, hay cosas que son bien concebidas, que son también consentidas, pero hay otras que nunca podrán ser consentidas. Mm, Así de sencillo, o sea, sí, es simple. poner las cosas en su lugar. Pero bueno, esa es la advertencia, ¿no? Como manera, o sea, es el consejo, ¿no? Estar atentos a lo que nos quieren vender. Estar atentos y estar atentos también desde donde uno enfoca, cuál es el paradigma, porque el incesto, como Mm, tú decías, claro, va a seguir existiendo, lo que cambia es el enfoque, lo que cambia es el claro, paradigma, desde qué lugar se trata, desde qué lugar se mira, sí, y obviamente hay cosas que no pueden pasar por normales, no se pueden normalizar. Por claro. más que O sea, intenten por más que, pasarlo por normal, no se pueden normalizar. por más que tú me digas, yo vengo de una tribu, aprendí esto de una tribu lejana, de otro continente, donde el incesto era algo normal, bien, pero si estás en una conciencia occidental, difícilmente te dirán que es aceptable que tengas relaciones con tu madre. O sea, Claro. vamos, ¿no? O con tu hermana, como que, bien, o sea, normal, ¿no? O sea, dale que tienes la luz verde. No, o sea, por eso te digo que hay cosas que se tienen que mantener en su sitio porque por orden, lo que se Orden. llama ese orden sistémico, ¿no? Esa jerarquía. Saturno, ese orden que tiene que quedar Ahí, establecido, si no es claro. el Y un caos orden sano, un y orden sano. un orden sano. Así Muy que bien. bueno, mi estimado Enzo, delicioso el tema, interesantísimo Totalmente, el mi tema. queridísima. Vamos a Mm. seguir conversando en otro video de otros temas de astrogenealogía o de otros temas de Así, escorpianos, ¿no? coyunturas Profundo. astrológicas o escorpianas también. Muy bien. O muy venusianas, ¿no? O Muy de muy venusianas. vamos a venusear Vamos a con venusiar. Úrsula. Bueno, hoy día estuvimos Qué trayendo una bueno. abundancia en una temática, ¿sí? Claro que sí. Sí, señor. Una Muy bonito. temática que es enriquecedora. Así que, Totalmente, sí. Enzo, Correcto. muchísimas gracias por estar aquí A ti. y nos vemos pronto en otro Nos vemos videito. pronto. Muchísimas Cuídate, gracias cariño. a ti, Úrsula. Chao, cariño. Un beso. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.